el Estado pierde miles y millones de dólares dejados de percibir por las mineras, por aquellos proyectos paralizados, por aquellos proyectos que no están siendo ejecutados, por aquellos proyectos o mineras informales, mineras ilegales sobre todo. Es por ello que quiero abarcar este tema de tal importancia. Mi nombre es Rafael Canaza Mamani, ingeniero Geroel Ángel. Muy buenas tardes, días, noches, en la hora que le esté viendo. El tema que voy a tratar es impacto económico y su contribución en la formalización minera. Por ello, ya que la minera es uno de los empleos más riesgosos y a la vez más remunerados. Entonces hay un gran índice de dinero que corre sin que el Estado esté percibiendo a través del canon minero, ¿no? Evidentemente. Entonces es por ello que trato este tema, ingeniero. Bueno, la siguiente diapositiva sería esta. Estratificación de la minería. Antes de esto tenemos que saber en cuántos estratos se subdivide la minería. La minería se subdivide en gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. ¿Y qué es la gran minería? ¿O qué es lo que se diferencia entre todos ellos? Básicamente, lo que se diferencia son entre dos: el tamaño de la concesión y la capacidad productiva de una minera. Entonces, a la gran minería, el tamaño de la concesión no aplica. Pues esto ya uno lo puede concesionar a través del INGB, ¿no? Por los cuadrículas y puedes concesionarlo. Sea persona natural o jurídica, normal, no hay ningún problema. Entonces, la capacidad productiva tiene que exceder más de 5.000 toneladas métricas diarias para que pueda considerarse como gran minería. Mediana minería, hasta 5.000 toneladas métricas diarias métricas. La pequeña minería tienes que tener una concesión hasta 2.000 hectáreas para que se pueda considerar como pequeña minería. Acá se puede divisar. Hasta 300 toneladas métricas días, hasta 1.200 toneladas métricas días de no metálicos, que es básicamente, no hay muchas dentro de Perú. Los granos, los más que te generan más rentabilidad para una minera, pues son evidentemente los placeres auríferos, los cupríferos o la minería metálica básicamente. Y la minería artesanal es las que están hasta 1.000 hectáreas o hasta 25.000 o 25 toneladas métricas día, ¿no? 100 toneladas métricas por no metálicos y 200 metros cúbicos diarios, hablando del oro, ¿no? De los placeres auríferos. Entonces acá ya tenemos la estratificación. Entonces podemos ver que acá, entonces, ¿qué es lo que se diferencia en sí entre la minería formal, la minería informal y la minería ilegal? Que al final todo va a retribuir económicamente al Perú, ¿no? Entonces lo que el Estado quiere es que todas aquellas empresas mineras o aquellas mineras informales, ilegales, se puedan formalizar. ¿Para qué? Pues no, el Estado no está loco para poder decir formalízate, pues, ¿no? Te va a decir para que tú puedas, de esta forma, pues, retribuir al Estado económicamente a través del canon minero. Es un dame que te doy, ¿no? Así funciona. Entonces, la minería formal es aquella que está autorizada con el inicio y reinicio de actividades de exploración. ¿Por qué digo de reinicio? Porque siempre puede haber motivos atípicos en los cuales sucede, como esta ha sido la pandemia del COVID, en los ha habido un reinicio de operaciones de las actividades de exploración, explotación y todas las demás etapas mineras, ¿no? ¿Qué es la minería informal? La minería informal es aquella actividad minera realizada en zonas no prohibidas. Me refiero a aquellas zonas en las cuales sí está prohibido. El Estado te dice, sí, ve a trabajar. Ahí normal puedes trabajar. Es dable realizar la minería, pero en tal caso no está inscrita en el REINFO. Ese es el punto. No está inscrito en el REINFO. El Estado no sabe cómo es su sostenimiento. El Estado no sabe a quién le está vendiendo. El Estado no está enterado de toda su información minera en sí de esta empresa. Entonces, ¿qué es entonces la minería ilegal? No son lo mismo informal e ilegal. La minería ilegal es aquella que no cuenta con permisos de la autoridad competente o no se encuentra en el REINFO. Es decir, que puede estar trabajando en áreas prohibidas para realizar cualquier actividad minera. Ahí está trabajando. Entonces, eso es minería ilegal. Eso no se puede dar. Entonces, se tiene que conversar, ¿no? Se tiene que llegar. Esto es un problema muy complicado, pero para los fines, ese es el tema o la realidad actual de la minería peruana. Entonces acá tenemos, todo esto va a intervenir, toda minera, gran, pequeña minería, el Estado todo lo percibe económicamente a través del canon minero. Entonces no es que la minería no te aporte, como muchas personas pueden decir, ¿no? Pero la minería te aporta a través del canon minero y otros dos factores más que especialmente me quiero enfocar en el canon minero. El 50% del impuesto a la renta.
El canon minero sale del 50% del impuesto a la renta. Ese es el dato. No es que sale de todos los ingresos, ¿no? No, es del impuesto a la renta. 10% va para municipios distritales, 25% para municipios de las provincias, donde se puede poner 40% para municipios de departamento y 25% o 20% al gobierno regional y 5% a las universidades. Acá es muy importante a las universidades. Actualmente Ancash debería tener una universidad tremenda, pero la realidad es otra, ¿no? O no se dejan percibir la realidad, ¿no? Es algún tema que hablar, pero esa es nuestra realidad. Si existe más de una municipalidad en partes iguales, pues el 10% se redistribuye, ¿no? Y según la población y necesidades básicas insatisfechas. Eso es con respecto a los municipios y provincias donde se encuentra. Ahora, aparte, hay algunos aspectos económicos en los cuales se trata cuando la minería no quiere, ¿cómo decirlo? No quiere, a una minera no lo dejan trabajar en una zona permitida a los mismos pobladores. Entonces la minera llega a acuerdos íntimos, internos dentro con los pobladores y se llegan a acuerdos, ¿no? Es también un tema económico, el impacto económico que genera dentro de las personas. Tenemos acá el Producto Bruto Interno, el PBI, que la minería aportaba, si mal no me equivoco, al PBI nacional de 100%, el 12%, llegó hasta un 15-16%. Pero acá tenemos que, mira, en el 2015 tuvo un crecimiento de promedio del 13%, mientras que el PBI registró un aumento promedio del 9%. Los resultados de la simulación indican que el PBI incrementa el 1.28%, asimismo se presentan impactos diferentes en los 27 sectores de actividad moderados. La minería tenía un impacto, la minería estaba subiendo a gran escala. La minería peruana estaba compitiendo a nivel internacional, pero por temas X, por temas políticos, más temas políticos, pues se está restringiendo un poco, se le pone más cavidades. Pero ese es el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos hablando para formación minera? Las vías para que una persona pueda formalizarse no son simples. No les voy a engañar, ni si no, usted bien sabe, no son simples para que una minera se pueda formalizar. Sino todas las mineras se pueden formalizar. He tenido la oportunidad de poder asistir a uno de esos eventos, a una de esas ponencias presenciales en el año 2018-2019, en las cuales no tenía mucho conocimiento con respecto al tema de la formación minera, pero muchos de aquellos empresarios, dueños de esas concesionarios, indicaban que la formalización minera tenía que presentar una cantidad de documentos para que te puedan formalizar. Es decir, prácticamente que el Estado no quería que te formalices. O así contaban, así era el caso de aquellos colegas, pues, ¿no? Futuros colegas. Y así es, pues, la realidad. Entonces, hablando en temas generales, para que una persona se pueda formalizar, o una empresa, tiene que pasa por dos: proceso regular o proceso excepcional. Proceso regular: desea iniciar un proyecto minero, obtienen los permisos y se autoriza la actividad minera, hablando a grandes rasgos, ¿no? Suena sencillo, suena fácil, pero no lo es así de tanto. Proceso excepcional: que la actividad ya está iniciada, es una minera informal, ya está en actividad, pero quiere formalizarse. Se da en el reinfo, se escribe en el reinfo, obtienen los permisos y se formaliza. Suena sencillo, pero ya, estos son a grandes rasgos. Tenemos lo siguiente, que acá el registro integral del reinfo, por modificatorios artículo 16, Decreto Supremo 018, y exclusiones y revocaciones, que no está exento a que se pueda modificar como cualquier artículo o ley, ¿no? Requisitos para que culmine el proceso: actividad inicial de permiso, la propiedad de la autoridad del trono superficial, titularidad de concesión minera, instrumento ambiental, el ICAC o el IGAFON deberían tener, declaración jurada de restos arqueológicos inexistentes, no tiene que haber para que pueda ser una minera formalizada, y el expediente técnico que se te va a dar, ¿no? Entonces, la pequeña minería y minería artesanal en Puno. Hablando de Puno, porque uno, si quiere hablar de minería, antes tiene que empezar por su casa, ¿no? Entonces, actualmente vamos a empezar por Puno. La agenda de trabajo regional. Empresa Guarachi. Esta es la agenda de trabajo regional del año 2020, si mal no me equivoco, 2021. Que se dio esta agenda de trabajo. Represa de Huachani, la conversación y articulación internacional de PNP y la SUNAT, y entre otras, ¿no? Se me acaba el tiempo. La proyección de formalizables. En Ananea tenemos una formalización de Ananea de 18.
de Sina de 1, de Sandia 6, Carabaya 4. Esto es los datos que se dieron. Y solo son 28 entes en los cuales están en proceso de formalización del año 2021, si no me equivoco. Y solo son 28. Pero en Reinfo están escritos más de 1000, más de 1200 creo. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces acá hay una sobreinscripción de personas no ¿cómo decirlo? No capacitadas o no debidamente inscritas. Acá tenemos la composición de Reinfo, que como bien debemos dar cuenta, que el grupo 1 son las personas en las cuales se encuentran más inscritos, ¿no? O sea, si hay más minería informal o ilegal. Y en ellas se encuentra Puno con 11.07%, que es un dato peculiar, un dato particular, es un dato que se tiene que analizar muy a fondo. La formalización de régimen extraordinario por régimen de 2014 a 2020. Total de Reinfo formalizados en esos 6 años, 1549. Total de formalizados. Tenemos acá los componentes claves del proceso de formalización. Una subdivisión. La Dirección General de Formalización Minera ha dado una subdivisión para poder así analizar o acaparar el problema de una manera más fácil. Tenemos el REFOR, REINFO, RECPO y REPAP. El REFOR básicamente es para los formalizados de 1000 ppm a 549 pma, ¿no? El REINFO es básicamente la tecnología limpia, lo que todo el mundo debería de conocer o estamos inscritos, están inscritos algunos colegas. Y el RECPO y el REPAP. El REPAP es como una lista de aquellas personas que están encargadas del cachorreo, del payaqueo, normalmente en la mina Rinconada, que están inscritas, ¿no? Que ya tienen un carnet virtual, una identificación de cachorreo y otros aspectos más. Pero esos son las subdivisiones que se encuentran, pues, ¿no? Tenemos otra la brecha histórica de la producción de oro y exportación. Tenemos las exportaciones de oro, que para finalizar ya la exposición, tenemos que en lo informal y lo formal, tenemos que las exportaciones de oro en la manera informal de 2018 al 2019 se ha habido 190 a 200 toneladas, se ha importado esa cantidad de toneladas de mercurio. El mercurio ya no es apto. Y 500 millones de onzas de oro se ha exportado al año. Sandia, Tambopati y Madre de Dios. Y por Puno, por esos lugares. Y la minería formal, pues ha tenido 170 millones de onzas exportadas de oro al año. Hay una gran cantidad de oro, una gran cantidad de mineral que está siendo exportado de manera informal. Y una gran cantidad de dinero económico que está siendo dejado de percibir. Entonces acá hay la gran importancia de este tema. Acá tenemos minería en el Perú, básicamente, ya para acabar la exposición, ingeniero. Perdón si me estoy pasando un poco. El Perú es un país minero, un país competente de competitividad minera, que están compitiendo contra otros países. El Perú es rico en minerales. Hay muchas personas que decían agro sí y mina no. Personalmente asistí a muchas de las ponencias virtuales del ingeniero Rómulo Mucho. Y el ingeniero Rómulo Mucho estaba siempre a favor, o siempre decía agro sí. Y ¿por qué no? Minería también. Y yo apoyo esa noción, aunque es muy difícil realizar o ir de camino con estas dos, ¿no? Es muy difícil, pero esta idea utópica no está lejos de poderse conseguir. Entonces, tenemos al retorno tesoro público. El Estado da a través del canon minero si mal no me equivoco, a Puno 170 millones regresó al Estado a través del retorno al tesoro público. Es decir, que Puno dejó 170 millones, no usó. El Estado te dio plata a través del canon minero, 170 millones para que el Puno pueda utilizar ese dinero para realizar las obras de gran envergadura que el Perú en realidad necesita. Entonces Puno regresó para el tesoro público, o sea, no usó ese dinero. Entonces hay una gran capacidad, una ineficiencia de nuestros líderes políticos puneños. Entonces acá es donde se encuentra el canon minero perdido. Entonces, ¿qué tanto dinero se pierde o no se usa adecuadamente? Y Manuel Pulgar Vidal, un ex ministro de Energía y Minas, indicó que normalmente se retorna a tesoro público entre 3.500 a 500 millones de dólares anuales. Entonces esa cifra es abismal, es
da la gran ineficiencia de nuestros líderes políticos. No solo en Puno, sino en todas las regiones que se da. Y ingeniero, muchas gracias por poder prestarme un poquito de su tiempo. Y muchas gracias, ingeniero, por la exposición. Felicitaciones, ingeniero, por todas las enseñanzas que nos dio. Y este tema es de mucha importancia para el rubro minero. Muchos de mis compañeros le deberíamos saber. Y muchas gracias, ingeniero. Eso sería todo con mi exposición.